Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Opinión y Controversia de hoy miércoles 4 de diciembre, 4 estamos ya, ¿no? ¿Sí? Del 2024, ingeniero Carlos Bustamante, buenas noches. Buenas noches, Julio. Buenas noches al pueblo ecuatoriano y a todos nuestros hermanos en el exterior que siguen día a día esta su programación estelar de Quimmo TV, Radio, Opinión y Controversia. Adelante, Julio. Bien, ingeniero, bueno. Nosotros aquí lo habíamos dicho y lo seguimos diciendo que la solución al problema de los apagones, al problema energético, solamente lo podía resolver la lluvia, que Dios nos enviara lluvia, y parece que esto está sucediendo. Pero de acuerdo a los técnicos, conocedores de esta materia energética, me refiero a los ingenieros eléctricos, dicen de que la solución no es tan pronto la que podríamos tener, porque se necesita por lo menos que llueva de 10 a 12 días más, pero que llueva de verdad, pues fuerte, fuerte, para poder llegar al nivel, ¿no?, del agua en lo que se refiere a la represa de Masare, y que en todo caso ya los ríos acá en el Austro ecuatoriano, en el Paut y todo este sector de Cuenca y Sevilla de Oro, parece que algo ha subido, pero tampoco que es la solución, porque apenas ha llovido, son 5 días, y por lo menos se necesita de 10 a 12 días más, que llueva pero fuerte. Pero lo importante, ingeniero y amigos que nos ven, es que parece que va por allí la solución, por allí va la solución, y parece también que ya el gobierno, a través de la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, ha dicho de que se va a reducir las horas de los apagones y que luz de pronto podríamos tener ahora ya a mediados del mes de diciembre. Esperemos que así sea. Ojalá que no sea mucho ruido y pocas nueces por parte del gobierno. Lo que sí yo creo es que la solución está en que llueva. Ojalá que Dios nos escuche y envíe agüita, ingeniero, y envíe agüita. Bueno, yo tengo datos efectivos ya. En el sector de Zapotal, en los ríos más que todo, de todo lo que es el sector de Zapotal, San Carlos, todo, ha llovido 20 milímetros. ¿Ya? En el Empalme ha llovido 8 milímetros. En lo que es la Maná, todo el sector de arriba de Quevedo, ha llovido como 12 milímetros. O sea, la lluvia, al menos en los ríos, ha estado fuerte, ¿no? Y eso tiene que ver directamente con los embalses del fondo. Hay un embalse de arriba que entra por la Daule Peripa, ¿no? Entonces, pero eso ya es de conocimiento público, ¿no? Al menos esa represa sí se ha mantenido bien. Sí tiene mantenimiento, tiene, bueno, ahí no hay mayor inconveniente. Pero lo que nos interesa a nosotros más, Julio, es la situación del Austro y la Amazonía, que es a donde está, como dicen los muchachos, nuestros amigos, la pepa del problema, ¿no? Así es. Y es que hay que entrar en un proceso serio de análisis, porque si esto ocurrió en este año y nos damos cuenta, Julio, que el calentamiento global avanza,
esto va a ocurrir el próximo año y los años venideros, con mayor o menor fuerza. Pero igual los estiajes se van a seguir viniendo porque no ha habido un control verdaderamente científico y técnico de los países sudamericanos, más que todo y en Amazonía, a donde se ha devastado cualquier cantidad de zonas que prácticamente eran de protección, o sea, han dañado los bosques, han talado todos los árboles, y eso ha permitido también que las lluvias se alejen. Entonces, hay que ser claro en eso, pues ese daño que se ha hecho, tumbar un árbol de 30, 40 años, no lo van a reponer de la noche a la mañana. No es que las lluvias van a llegar como llegaban antes. Eso es mentira y sueño, ¿sí? Entonces la gente dice, bueno, pues antes pues habían grandes tormentas, habían grandes inviernos. Claro, precisamente habían situaciones donde la parte espesa que formaba la vegetación arbórea era abundante. Ahora conocemos nosotros, por ejemplo, que hay zonas totalmente devastadas, solamente se ven cultivos y no se ha protegido. Pues eso es una responsabilidad de los gobiernos de turno, ¿no? No estoy culpando al actual gobierno, estamos culpando pues a todos los gobiernos que no han precautelado las grandes cuencas acuíferas de este país. Y ese es el problema que tenemos aquí. Así es, ingeniero. Todos sabemos, y a nosotros desde niños nos enseñaron en la escuela de que la arborización, el árbol, el manglar, atraía la lluvia. Y la verdad es esa. Por eso es que nosotros aquí hemos dicho que se debería nuevamente deforestar muchas áreas del país para volver a tener esos aguaceros que usted, yo y muchos hermanos ecuatorianos que nos ven ya de nuestra edad, estamos conscientes que siempre quien atraía la lluvia era el árbol, las plantas, el árbol, el manglar, y ahora nada que ver. Y esa es una gran verdad, esa es una gran verdad. Por ejemplo, vemos todos estos sectores acá, hablemos de Guayaquil, este problema de Guayaquil, el río Guayas, que prácticamente está seco, ¿sí? Y es debido a las pérdidas de los árboles que se ha talado al manglar. ¿Y por qué digo esto? Porque todos estos sectores de la Puntilla, de acá, de la vía del sector de Daule, Salitre, San Borondón, son las grandes urbanizaciones que existen y se ha talado la arborización. Ya prácticamente las personas que por aquí tenían pues su hacienda, su finca y que sembraban, porque este ha sido siempre un sector arrocero, sembraban arroz, ya nada que ver. ¿Y qué decir? Pues por ejemplo del sur de Guayaquil también, del sur, todo lo que es Guasmo, Trinitaria, Malvina, Fertiza, la parte de la parroquia Febres Cordero, se ha talado el manglar, ya no hay. Asimismo está ocurriendo acá en la parte norte y vemos que los cerros prácticamente ya usted no encuentra árboles y es lo que está ocurriendo. Y esto con conocimiento de causa, yo sé, es lo que está ocurriendo en la provincia de La Suaya, en la Amazonía, en la misma capital de la República y más encima estos incendios forestales que tenemos. Cómo se ha perdido cualquier cantidad de árboles. Entonces, hay que forestar nuevamente el país. Digo el país porque en su totalidad hay que hacerlo. De lo contrario, estamos perdidos. Es lo que atrae la lluvia. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Y ojalá que el nuevo gobernante que se elija tome en serio este problema que tenemos, lo tome en serio, porque por supuesto que siempre no vamos a estar dependiendo de los aguaceros también, pues no, hay que tomar otras medidas, y esa es la verdad, y esa es la realidad que tenemos.
Por otra parte, ingeniero, el día de hoy no se dio el juicio político a la ex ministro de Energía, Andrea Arrobo. Anoche nosotros algo comentamos sobre unas declaraciones de ella, un manifiesto que hizo, donde ella teme por su vida y ha dicho de que está siendo objeto de persecución. Ella, su familia, su hijo, y esto ha motivado a no asistir a la asamblea, como también ha manifestado a sí mismo, algo nosotros decíamos, que ella de hablar y de dar a conocer los chats que tiene en su celular con el que hizo en su momento con el presidente de la República, esto le caería mucho problema al gobierno, porque se sabría la verdad de lo que ha ocurrido o de lo que tenemos, que son los llamados apagones. Y bueno, la Asamblea le ha dicho que le va a dar toda la protección del caso, espera que el día viernes se retome este juicio político y la ex ministro Arrobo dé a conocer toda la información que ella tiene y todas las pruebas que dice tener y que era de conocimiento del actual gobierno, de manera especial del presidente Daniel Noboa, es a quien ella acusa directamente de todo lo que está ocurriendo. También la vicepresidenta de la República le da todo su respaldo, se solidariza con la ex ministra Arrobo y dice de que las coincidencias no pueden ser así tan acertadas, ¿no? Está siendo objeto de lo que ella también en su momento está haciendo también, que es la persecución que le hacen a ella. O sea, me refiero a la vicepresidenta Verónica Bach Rojas, ¿no? Entonces, ahí están las cosas. Yo el día de hoy conversaba con muchos hermanos ecuatorianos en el centro, en la ciudad de Guayaquil, y me decían casi cosa igual de lo que ha dicho la vicepresidenta, y algo que me refrescaron y me acordé, me dicen, coincidencia no puede ser, porque en su momento la ex esposa de Daniel Noboa también lo acusa de perseguirle y de maltrato, que ella fue objeto, y de que de pronto hasta su hijita le quiso arrebatar. Y entonces me decían, coincidencia, no sé, pues, la ex esposa, ahora la ex ministro de Energía, la vicepresidenta de la República. Yo le decía, bueno, no lo sé, solamente las investigaciones, lo que arrojen las declaraciones, los cargos y descargos que haría la ex ministra de Energía, podríamos nosotros dar una conclusión y llegar al meollo del asunto. De lo contrario, yo le decía, yo no puedo decir nada, solamente me voy a limitar a decir lo que ustedes me están diciendo, lo que ya le he escuchado a la vicepresidenta, lo que está diciendo la ex ministro Arrobo, hasta allí nomás. Esperemos a ver, ¿no?, las declaraciones, las acusaciones que le hagan los asambleístas interpelantes y la descarga que ella haga a su favor. Bueno, esperemos a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, ojalá que vaya y lo que tenga que decir, que diga, ¿no? Claro. También eso de que teme por la vida y tantas cosas, aquí ya también cada quien se lanza a suya, ¿no? Sí. Quiere decir, diga. Voy a decir, diga, quiere hablar, hable, tiene pruebas, entregue. Se acabó el problema, ¿no? Y se acabó el asunto, ¿no? Sí, así es. O sea, la cosa está bastante caldeada, ingeniero, en el campo político. Por supuesto que estamos ya viviendo una campaña, se vienen las elecciones. Yo también le decía así a los hermanos con quien conversaba, a la ciudadanía. ¿No creen ustedes también que esto puede tener matiz político, no? Entonces ayer era que me decían, pero mucha coincidencia tampoco puede ser, pues, ¿no? Son 3 mujeres.
Bueno, yo solamente me limito a referirme a lo que conozco. No puedo yo hablar más allá. Yo no puedo acusar, no puedo yo más extenderme. Solamente me limito de lo que la ciudadanía piensa, de lo que la ciudadanía considera. Eso sí, consciente de que tenemos estos apagones y que los daños son exagerados, sumamente exagerados. Es una realidad y esto no lo podemos ocultar. Eso sí, yo le decía sí, con eso coincido con ustedes totalmente. Ahí no puedo yo decir lo contrario, tampoco voy a decir que no es verdad, que esto ya tiene matiz político, ya esto no es matiz político, pues los apagones. Aquí ya la campaña o quien quiera sacar provecho de esto, sabrá también en su momento cómo lo hace. Tendrá que tener pruebas y todas esas cosas, porque es fácil de pronto hablar y atacar, pues no, y ya hasta ahí nomás, ya basta, así ya de esa clase de política ya estamos cansados los ecuatorianos, ¿no? Aprovecharse de algo, que es verdad, que hay un descontento total, sí es verdad, ingeniero, no lo voy a negar. Gracias. Todas las personas con quien yo conozco tienen un descontento total por la inseguridad, por la falta de empleo y estos apagones. Y encima me hablan también de la salud. Entonces yo digo, sí, eso tampoco yo sería tonto si yo les digo o les quiero rebatir y decir que necesito prueba. De lo otro sí se necesita prueba. De lo que está diciendo la ex ministra Robo, de la misma vicepresidenta de la República, de la ex esposa del presidente, se necesita prueba, les digo. No se puede hablar. Que tampoco les digo que puede ser demasiada coincidencia. Algo puede que sea verdad, puede que sea mentira. Así es, ingeniero. ¿Algo usted quería decir? No, sí, o sea, eso nadie puede negar. Descontento popular es a todo nivel, a todo nivel. rango. Sí, es general. Entonces no podemos decirlo. Y eso se formó un criterio más fuerte con el asunto de los apagones y la parte no coordinada, ¿no? Que se decía una cosa, hacía otra, cortaban una otra. Bueno, en definitiva, pues, eso ayudó para que el pueblo aumente su descontento y en todo el país, a lo largo y ancho del país, se vive. O sea, eso es real. Ahora, que el del descontento pasemos nosotros en este proceso electoral que ya se está viviendo a lo otro, ¿no? A lo otro, por ejemplo, como el caso de Independencia, el caso purga, fiesta y tantas cosas, vemos también que hay situaciones duras, vemos situaciones donde los partidos políticos han estado minando la economía del país, minando la seguridad del país y jugando con los grandes intereses del pueblo ecuatoriano. Entonces, es menester también de que cada quien asuma, me refiero yo a los organismos del Estado, asuma con derecho pues la gran responsabilidad que se tiene ante la patria, ante el país, ¿no? Porque no sé si usted escuchó, Julio, o leyó la situación del señor conocido como el Diablo, ¿no? Se ve que ha sido una verdadera cueva de inmoralidad, pues, y vemos cómo se ha manejado la justicia a tan alto nivel. Y eso sí es preocupante, ¿no? Eso es preocupante porque si a ese nivel se dan esas cosas, imagínate con qué moral se puede hablar en estos términos bien claros y precisos este sector, pues. Es un sector muy importante del país donde se imparte justicia, ¿no? Aparentemente, entre comillas. Y vemos de que las grandes autoridades que manejaban la judicatura pues, han sido los primeros involucrados en procesos totalmente oscuros que todavía no están juzgados, pero según las declaraciones que se dicen,
que se están ventilando en estos juicios da mucho que decir. Y la desconfianza que tenemos día a día el pueblo ecuatoriano sobre todos estos operadores de justicia. Por supuesto que no son el 100%, ¿no? Pero hay una gran mayoría que sigue la línea de esta corrupción, ¿no? Es preocupante y es totalmente deshonesto lo que se ha hecho, inmoral desde todo punto de vista, ¿no? Y veamos a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa con todos estos casos que son más de uno, Julio. Yo sí me quedé preocupado ver que este sector que está hoy en juicio, que es el caso de Independencia, básicamente, se ven tantas cosas, ¿no? Hoy a lo largo y ancho del país, la prensa, hablada y escrita, ha comentado duramente el asunto del diablo, ¿no? Así me quedó, Julio. Imagínense en qué manos está la justicia de este país. Así es, ingeniero, ¿en qué manos está la justicia del país? Y es por eso que yo la noche de ayer yo decía, porque muchos de ellos nos hablan de una candidez, que son cándidos, son puros. Y yo por eso dije que a quien yo conozco, en verdad, como una persona, una mujer íntegra, era la Virgen María. Sí se recuerdan que yo algo le decía precisamente hablando sobre este tema, Y la verdad es, ingeniero, da miedo, prácticamente da miedo. ¿Quién no va a sentir miedo con esta inseguridad jurídica que tenemos, ingeniero? Por favor, aquí se va preso el honesto, por eso es que yo les decía ayer, el honesto, quien de pronto tiene un grado, una conducta intachable, tiene una moral que la cuida, que tampoco voy a decir que todos somos íntegros, perfectos, no. Yo por eso le dije, yo conozco solamente a la Virgen María como pura y al Padre de Jesús, San José, como un hombre casto. Y ahí todos tenemos nuestros errores y somos culpables de lo que estamos viviendo. ¿Por qué somos culpables? Porque no sabemos elegir, ingeniero. Vamos a las urnas y votamos por quien nos da la gana, por quien nos bailó TikTok con zapatos rojos, con zapatos verdes, que con el peinado ni sé cuantito, que con el muñeco de cartón, que porque es joven y tiene los ojos ni sé cuánto, de qué manera, por ese no es así. Por eso es que yo no me cansaré de decirle, jóvenes, a la juventud, por favor, yo creo que no estamos jugando una de las últimas cartas para salir de este problema en que nos encontramos. De lo contrario, no haya arrepentimiento más tarde, porque los arrepentimientos ya son tardíos. Así que elegir bien, vamos viendo quién puede ser. Y la verdad es que nos han hablado, chicas, de una moral intachable. Y mire quiénes han estado manejando la justicia acá en el país. Entonces esto provoca miedo. Sería mentiroso decir que no. ¿Quién no tiene miedo? Miedo a la inseguridad, miedo a la justicia, porque la justicia no funciona. Funciona a favor de los corruptos, de los pillos, y del honesto, húndelo, guárdalo. Entonces, esto es producto de no saber elegir. Elegimos y después a quienes nosotros elegimos se convierten en nuestros verdugos y nombran a su gallada en tal o cual función del Estado, y ahí tenemos las consecuencias. Y está claro, es patente. Mire, ingeniero, lo que ha ocurrido en la Asamblea. La semana pasada, baile. ¿Se puede imaginar usted? Baile. Yo me alegro por las tecnocumbieras porque tuvieron trabajito. La clase artística tuvo trabajo, excelente, perfecto. Bailando tecnocumbia. Pero no es así bien por la clase artística, que al menos alguien se acordó de darles trabajito. Ayer
bailando y hacía el trencito y todas esas cosas. Entonces, ¿quiénes son los culpables de estas ridiculeces? Porque son ridículos, son ridículos. Somos nosotros los culpables de elegir a estos ridículos. Esa es la verdad, ingeniero. Y estos son los que ponen a tal o cual funcionario, como también lo hace el Ejecutivo, de nombrar a su ministro y todo lo demás, y meterle mano a la justicia. Y aquí va también porque yo lo pongo y me lo nombra y ta. Pues, ingeniero, culpables somos nosotros por no saber elegir. ¿Algo usted iba a decir, ingeniero? Sí, eso me hace recordar cuando un asambleísta del PRE también llevó a los mariachis en pleno congreso, ¿se acuerdas hoy? Sí. Diga el nombre, Santiago Bucarán. Santiago Bucarán. Él fue que se celebró por todo lo alto. Y también llevó tecnocumbieras. Después vino otro. Y esto se contagia, ingeniero. Y esto no puede ser. No puede ser. ¿Quiénes son los culpables? Nosotros. Por eso yo digo, nadie se baja de la camioneta. Todos somos culpables. Yo también soy culpable. Yo por no votar por fulano de tal, tengo que votar por otro. Es que no me queda otra alternativa. ¿Ya hasta cuándo el mal menor? Pues el mal menor, hay que votar por el mal menor, porque el de allá ya lo conocemos y sabemos cómo es. Y por favor, ¿hacia dónde nos va a llevar? Mire, y uno... Ya sabemos de qué pata coger ahí. ¿Ya? Lo que pasa es que como los procesos electorales aquí son básicamente, y esto es histórico también, ¿no? Ya más de una o dos elecciones completas se ha visto de que han manejado, y hasta cierto punto, Julio, hay que aceptar una mea culpa, ¿no? Porque uno también ha hecho lo que tú básicamente has dicho, ¿no? O sea, por no votar por estos que ya conocemos de qué pata cogea, votemos por otros, y sin embargo, pues, cuando termine el periodo vemos que mal o bien los grandes informes, los grandes escándalos representan atracos, sinvergüencerías y por decir lo menos, ¿no? ¿Y quiénes son los perjudicados? Somos perjudicados todos los ecuatorianos porque no hay salud, no hay educación, y lo peor, que no haya, lo peor es que muchos hasta quitan, ¿no? De lo que había se van llevando. Entonces esos recursos que deben de ser multiplicados, bien habidos, esos recursos que deben de ser bien utilizados, ¿no? En ciertos casos, pues, en el gobierno anterior, Julio, hubo un año que se devolvió 3.000 millones de dólares que eran para invertir en seguridad y no se invirtieron. Y regresaron al Ministerio de Finanzas, esa plata pasó a formar parte de la deuda externa, para pagar la deuda externa, para pagar la deuda externa. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, que nosotros informamos, comentamos, a veces tenemos ese tipo de responsabilidad, porque cuando elegimos exactamente hacemos eso, ¿no? Votar por el menor mal. Pero en definitiva, es que yo siempre he dicho que aquí no es que nosotros elegimos, sino que nos ponen a quienes tenemos que elegir. Eligen a este grupo o eligen a este otro grupo. Porque así están hechas las leyes, Julio. Así está hecho el código de la democracia, ¿no? Es su libre albedrío. Ellos son los que avalizan los candidatos, sus partidos, y son los que prácticamente, pues, ponen a los candidatos. Porque no hay, y si se aplicara efectivamente un verdadero código, el seguimiento de que todos estos dineros que le dan a los partidos políticos se servirían definitivamente ¿para qué? Para hacer la formación política en los diferentes cantones y provincias del país, y hubiera un poco más de conciencia y de cultura política para poder saber elegir. Y no hubiera pues el tipo de asambleístas que van a dormir, a alzar las manos, que van a bailar a la asamblea, a jugar 40. En definitiva, pues, unos por más y otros por menos, ocurren estas actividades que son cotidianas en el andar político de este país.
amparados básicamente por las leyes, y me refiero por el Código de la Democracia, el cual pues el Consejo Electoral pues lo aplica a su conveniencia y de acuerdo a las características, porque si ellos hicieran un estudio muy cuidadoso, muy investigativo, Julio, la mayoría de los partidos políticos no cumplen y deberían de ser expulsados y sancionados, Julio. Dígame usted, ¿dónde está la formación política de los partidos políticos? ¿Dónde están? ¿Por qué andan buscando alianzas, buscando candidatos? ¿Por qué? Porque no hay una formación política. Ingeniero, yo no me cansaré de recordar, me dirán, ¿qué te habla siempre de los anteriores diputados de su momento? Pero es que en verdad, pues, eran genios de la política, que tenían errores, los tenían como cualquier ser humano, pero se cuidaban de esos errores. Ellos no querían, pero si cometían un error que ni siquiera trascienda en lo más mínimo, se cuidaban en ese sentido. No eran perfectos, tenían sus efectos, pero bueno, yo siempre resalto las virtudes de ellos y todo lo que hicieron en su momento y que hasta el día de hoy se goza de muchos beneficios que ellos nos dejaron, ¿no? Ingeniero, mire usted, por ejemplo, ¿qué se puede decir de esos diputados antañones? ¿Qué podemos decir? Más allá de que todo el país sabe, por ejemplo, un ejemplo del doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, expresidente del Ecuador, ex diputado, ex senador, todas esas cositas. Conocemos cuál era su defecto. Le gustaba el trago, pero él se cuidaba demasiado. No conocíamos lo temperamental que era el ingeniero León Febres Cordero, pero se sabía manejar y se sabía controlar. Y cuando tenía que conversar lo hacía. Así de fácil y así de simple. ¿Qué sabíamos de don Asía Bucarán? Que era un hombre así mismo con un genio y un temperamento insoportable. Pero que se controlaba también, pues. Esa es la verdad. Pero vamos a hablar de Asía Bucarán. Cuando un periodista iba a entrevistarlo, dependiendo del periodista, porque el político conoce cómo es el periodista, pues también hay periodistas que son dañinos, pues también no voy a decir que no, pues. Y, por ejemplo, a don Asía Bucarán, yo recuerdo, no voy a dar nombre del periodista, cuando había el cisma, la discrepancia entre el ingeniero don Asía Bucarán y Jaime Roldós, presidente de la República. ¿Qué le decían? A don Asía Bucarán? Que por el bien de la democracia renuncie y deje gobernar a Jaime Roldós. Con esa chispa que tenía don Asía, pero qué diligente que era para responder. Y él le dijo al periodista: sí, gracias, compañerito, por ese consejo que usted me da, pero yo le doy otro. Hágale usted un rollito y métaselo dentro del oído. ¿Qué le quiso decir? Y eso satanizaba a la gente, pues. Eso satanizaba a la gente y la misma prensa. ¡Ay, qué malcriado, qué insolente, majadero, patán! Y él decía: yo soy el patán de doble corazón. Pero miren qué manera tan sutil para responder: gracias por su consejo, pero yo le doy otro, pues hágale un rollito y métaselo dentro. Ya sabe todo a qué se refería, pues. Pero él no dijo la palabrota, sino métaselo dentro del oído, compañerito. Así de fácil, así de simple. Por ejemplo, a él le decían: don Asá, ¿hasta cuándo, don Asá, usted con ese vocabulario? Que en verdad no era un vocabulario suave, sino que era bastante sutil. Y él: ¿hasta cuándo? ¿Qué, pues, compañerito? ¿Y usted hasta cuándo con la chichumequería? ¿Qué le quiso decir? ¿Hasta cuándo? Todos sabemos, pues, lo que es el chuchumeco, pues, ¿no? ¿Y usted, compañerito, hasta cuándo? ¡Corta! Y se acabó la entrevista. Y eso era en televisión, pues, eso era en televisión. Estoy poniendo como ejemplo.
Pero ahora son unas palabrotas y son unas cosas y las amenazas y la persecución. No puede ser así, ingeniero. Por eso es que yo siempre digo, hay que conocer la historia para que esta no se repita, por favor. Y si se repite, que sea en beneficio de los 18 millones de ecuatorianos, como estoy hablando de esos diputados de aquella época. Patán, mire usted los términos. ¿Hasta cuándo usted con la chichumequería? Pues compañerito, si usted dice que yo soy patán, malcriado, ¿usted está cuándo con la mama, la chichumequería? Así, gracias por su consejo, yo le doy otro, métaselo dentro del oído. Entonces, mire esa forma de hacer política, pues ahora es diferente, ingeniero. Por eso es que a veces nosotros también nos pues nos lanzamos como le gusta al pueblo también. Y aquí yo he hecho muchas veces, pues. Sí, pues viejo, ciego, pero no pendejo, digo aquí. Y esos términos antes no se decía, pues no se cuidaba, pero ahora amerita decirlo. La gente goza. Oiga, ingeniero, es que en verdad de estas cosas así es que se vende. Esto es lo que se vende, lo que tenemos ahora. Porque muchos dirán, esa forma de hacer política, esa forma de hacer política es la que su papá, su abuelo, ha gozado de los beneficios que nos dejaron. Que tal vez tú, joven, no lo estás gozando. Tú ahora tienes inseguridad, tienes muchos problemas sociales que hay que cuidar y hay que tratar de desvanecer, de resolver estos problemas que tenemos. Lastimosamente es una realidad, ingeniero. Bueno, yo respeto mucho porque es mi formación, ¿no? Y el criterio generalizado hoy en el día, pues, es el que tú dices, Julio, lo que se refleja. Pero entramos en un campo bastante minado, te digo. Te digo porque tú y yo vivimos una época de estudiantes donde la cultura era uno de los verdaderos baluartes del estudiante, o sea, del ente, del maestro, ¿no? Era la pulcritud de la cultura reflejada en ese discente ahí, en una banca. Y era pues básicamente pues el impulso que te daba para que tú seas en lo posterior mejor que ese maestro. Hoy en el día no ocurre eso. No ocurre eso, ¿por qué? Porque las leyes las han reformado y todo lo que ha venido en este país ha sido en contra del progreso, del desarrollo de la patria, comenzando fundamentalmente con la educación. ¿Cuánto se ha destruido? Solamente para que tengas una idea, Julio, que tú no me dejas mentir. Si retrocedemos nosotros, por ejemplo, 20, 30 años atrás, y a mucha honra, te digo, yo vengo de la universidad pública, de la gloriosa Universidad de Guayaquil, a donde me gradué, donde tuve la suerte yo de ostentar los mejores cargos de la dirigencia estudiantil y llegué a ser hasta su profesor de la universidad. Pero eso nos queda solamente en el legado, porque posterior a aquello, Julio, posterior de eso, si revisamos las leyes que han reformado y vemos qué tipo de reformas que han hecho, ¿dónde se ha visto una reforma en el sector medio de la educación, por poner un ejemplo, que lleve a determinar, por lo menos, en los colegios técnicos a todo nivel, sacar bachilleres con mano de obra calificada? No existe. Por decir alguna cosa, te digo, ¿no es verdad? Ahora, si nos ponemos a analizar cada uno de los procesos de acuerdo a las características de los colegios técnicos, manuales, técnicos, contadores, técnicos administrativos, ¿no? Técnicos secretariales, en definitiva, técnicos agropecuarios y veterinarios, deja mucho que decir. Hace aproximadamente 15, 20, 15, estamos hablando de 10, 15, 16 años, se le quitó a la educación media la gran oportunidad de tener bachilleres técnicos de alta categoría.
se les quitó todos los carros a los colegios, se les quitó las granjas, se les vendió sus tierras a los colegios agropecuarios. ¿Eso significa avanzar? No, compañeros. ¿A dónde en definitiva los colegios en mi época, o donde se peleaba, nosotros peleábamos, ¿por qué? Porque se nos entrega un laboratorio de física, de química, de biología, se peleaba. Ahora tú no puedes escuchar eso. Ahora no. Ahora ha cambiado tanto el sistema educativo que el maestro es cualquier cosa en la pizarra al frente. Se ha degenerado tanto, se ha desprestigiado tanto ese maestro que ahora tiene miedo, ¿no?, exportar sus conocimientos. Está prohibido opinar ante un discente, Julio. Es serio el asunto. Y ese es el daño que se ha hecho. Y esa incultura fomentada desde los colegios, las escuelas, es el producto de este tipo de gobernanza que tenemos, porque no hay la calificación cultural que permita al futuro niño convertido en hombre a razonar con ética y con moral y decirle no a la sinvergüencería de todos estos corruptos políticos. Ingeniero, también el problema está, ¿sabe dónde está el origen del problema? En el hogar. Si los primeros maestros somos los padres, somos los padres, y los padres más bien en nuestra época nos daban látigo y más encima iban con el látigo a la escuela o al colegio y ahí terminaban de darnos y por último le decían al maestro, al profesor o a la profesora, dele usted también. Pero ahora en cambio el padre va pues, a reclamarle al profesor. Va, lo denuncia y lo vota, Julio. ¿Por qué? Claro. Porque le han dado unas leyes donde el padre de familia va y socapa las cosas. Para ellos es fácil y la ley dice que no lo pueden dejar de año, van a reclamarle al maestro. Es que eso nos dejó Correa, ingeniero, hay que decir, pues eso nos dejó Correa, pues. Eso nos dejó Correa. Sí, así. Yo digo lo que ya conozco y lo que he vivido, eso nos dejó Correa. Y lo peor es que antes el padre, la madre, iba bien puestito, pues con una ropita humilde, pero bien puesto, bien aplanchadito, bien almidonado, bien peinadito, con los zapatos bien lustrados, claro. Ahora, el padre va con aretes en las orejas. Por favor. Va, yo respeto mucho, va con unos tatuajes. ¿Qué puede enseñarle con esos ejemplos al hijo? La madre va en zapatilla, en short y mostrando la parte reproductiva con una blusita cortita, bien penterrajeada y masticando chicle. Es la verdad, la realidad. Cuando los primeros maestros, la educación empieza en el hogar y esos son los que van a reclamar. Y usted le ha puesto el ojo a mi hijo o a mi hija. No sé qué pica le tiene. Pica, por favor. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Y ahí, bueno, pues el muchacho de una o de otra manera. Yo conozco de estos casos, ingeniero, y usted también. Gradúalo en el colegio, gradúalo que ya se vaya, hermano. Ya es problema de él allá en la universidad y después en la universidad. Gradúalo también que se vaya. Allá es problema de él, ya pues, cómo se desenvolverá en la vida, ¿no? Y salen. Esa es la verdad, ingeniero. Esa es la triste realidad que tenemos. Por eso es que se habla de la educación que está tan venida menos. Y por último, recorte presupuestario a la educación por parte de todos los gobiernos. Es que eso le interesa al político, ingeniero, tener ese pueblo ignorante. Claro que sí. Para mantenerlo ahí y que vote. ¿Por qué? Por las dádivas, por el obsequio que le da, que por el bonito, que por esto y por el otro. Eso le conviene a los políticos. Sí, eso les conviene, ingeniero, a los políticos. De lo contrario, ¿cómo ganan las elecciones con un pueblo culto, educado? Bien difícil. No, jamás ganaron. Jamás van a ganar, jamás van a ganar. Esa es la realidad. Ingeniero, y a mí lo que me llama la atención es que ahora usted ve
Los partidos políticos no tienen central, ni se les conoce la central, a dónde funcionan. Nada, a dónde van, a dónde vienen, nada, no se conoce. ¿Qué diferencia a los partidos políticos de antes? Usted ayer mencionaba al economista Don Calderón, al fiscal del pueblo. ¿Quién no conoce hasta el día de hoy? Está la central ahí, en las calles García Moreno y Gómez Rendón. Ahí está la central del FRA, Frente Radical Alfarista. ¿Sí? ¿Quién no conoce la central del CFP de Don Asía Bucarán? Hoy acá entre Sucre y Colombo, ahí está la central. Que ya no funciona porque no existen esos partidos, pero ahí están. Ahí están. Que ya no existe el Partido Nacionalista Revolucionario del doctor Carlos Julio Rosemena Monroy, pero su central está allá, en la calle A, entre la avenida Quito y Washington, atrasito de la Sagrada Familia. Ahí está la central del Partido Nacionalista Revolucionario, por mencionar tres. Antes tenían central política, había formación política, pero ahora, ingeniero, vaya por allá, y todo el mundo arma su movimiento, su partido político, y dicen después ser los salvadores de la patria, ser la solución de los problemas que nos aquejan. Pero lastimosamente, pues vuelvo y reitero, a ellos les conviene tener a un pueblo así, en estas condiciones, con una educación que deja mucho que decir, como ya en la vida profesional, como profesionales dejan mucho que decir. Usted, chica, esa es la realidad que tenemos, ingeniero, esa es la realidad. Por eso es que yo el otro día decía que estaba, no en contra, pero me preocupa mucho, y yo dije, tiene su pro y tiene su contra. Esto de que se ha enviado una ley para que el CNE ya no le dé dinero a los partidos políticos. Y yo dije, bueno, tiene su pro y tiene su contra. Y me preocupa, ¿por qué digo que tiene su pro y su contra? Y me preocupa, porque también hay profesionales muy buenos. Usted un ejemplo de aquello, ingeniero, de un profesional honesto, capaz. ¿Usted puede ser candidato? No, pues si usted es chiro, pues ingeniero. Y lastimosamente así hay mucho, estoy poniendo como ejemplo a usted. Discúlpeme que lo ponga a usted, pero es que esa es la realidad. Entonces, si ya no le darían presupuesto, que en verdad también es una zapada, sí que es una zapada. Pero yo decía, esto también se debe tener un buen control. Nos hablan de control, pero un control a media. Por ahí. Creo que hacen sus chanchullos, y el billete se lo reparten. Yo soy así, tajante en lo que digo. Esa plata que va nunca llega a las bases, Julio. No sé cómo hacen, pero nunca llega a las bases. Solamente quedan en la parte administrativa de los partidos políticos, ahí pare de contar, Julio. Pare de contar. No cumple su función verdaderamente. Y eso, pues, todo el mundo sabe. O sea, no hay un control adecuado. Y ahí es a donde verdaderamente, pues, nosotros, pues, decimos, ¿y de qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? ¿Ah? No. Entonces, ingenieros candidatos solamente podrían ser aquellos que tienen dinero, pues, así de fácil y de simple. Y el pobre siga jodido. No nos estemos quejando, pues, entonces después. Pues. Por eso yo digo, tiene su pro y su contra. Lo que debería de haber es control. Controlen el dinero que le entregan a X partido político. Pero no ese control a media que le dicen. Usted sabe que en todas partes hay zapada. Tenemos como ejemplo en la asamblea, ¿piden o no piden diezmo para dar puestos a cualquier compañerito? En campaña son compañeritos y después, cuando quieren darle por ahí un puestito, le piden diezmo.
Entonces, así mismo en los partidos políticos. Debe haber un buen control. De lo contrario, el pobre, un buen profesional honesto, capaz, con una conducta intachable de pronto, no podría ser candidato. No es que no tiene dinero. Y una campaña política cuesta. Cuando a mí, malo y feo hablar en primera persona, pero tengo que hacerlo. Cuando a mí me llamaron y me dijeron para mi hijo, Julio Horacio, que sea candidato, yo lo primero que le dije, hermano, no, porque la política es un infierno. Y mis hijos lo saben porque yo se lo he dicho, que no se metan. 2, que nosotros somos chiros, nosotros no tenemos dinero para campaña. ¿De dónde? ¿Cómo hacemos una campaña si no tenemos plata? No, que no hay problema. Que no. Bueno, y ahí está mi hija. Quiera, esperando solamente que ya arranque la campaña para ver si aquí en Quismo TV serán otros medios de comunicación donde tendrá la oportunidad de que le den a chance, como dice el pueblo, ¿no? Para una entrevista y todo lo demás. Pero no tenemos dinero. Entonces, en política, ingeniero, hay que tener dinero. Y si se aprueba esa ley, ingeniero, solamente serán candidatos los ricos, los que tienen plata, sí, los que tienen dinero, nada más. Sí, ingeniero, le escuchaba. Sí, pero o sea, definitivamente, pues, no es la actuación correcta la que prevalece, sino es la parte inmoral y corrupta de los organismos de control, Julio. Y eso ha degenerado. Y vale la pena tocar esto porque definitivamente, pues, el país se ha manejado así. Tú sabes, Julio, en estos organismos de controles que a nivel nacional, solamente para ponerte un ejemplo, más de 7.000 millones de dólares se gastan los municipios de este país en publicidad, en farra y en bailes. Esa cantidad de miles de millones, y la Contraloría todo eso les aprueba. Justifican que está muy bien, que está bien hecho. No es justo que los dineros de los ecuatorianos, nuestro dinero, los miles de millones, vayan a formar parte de qué? De nada. ¿De dónde se avanza en este país? ¿De dónde se supera este país? ¿De dónde obtenemos los beneficios de este país? Que solamente en ese tipo de actividad se gastan esa cantidad. Y no digamos en publicidad, pues. Muchas veces los letreros somos gente que las obra. Entonces, hay que tomar medidas serias. Los organismos de control deben de verdaderamente hacer su papel. Ya todos sabemos cómo es la cosa, ¿no? ¿Cómo es la cosa? ¿No ves de repente seria? Que ya cambiaron, que así, ya hasta un militar metido. ¿Cómo entran? Granadas, ¿cómo entran? ¿Quiénes las usan? Entonces, esto es a nivel de todos los estamentos. Y ese es el país que tenemos, Julio. Este es el país que tenemos, ingeniero, lastimosamente. Este es el país que tenemos y este es el país que les estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Lastimosamente es una realidad. Este es el país que tenemos. Ya están los problemas que se conocen aquí en el país, ya están estos problemas que conocemos, ya los tenemos. Problemas de fondo, porque son problemas de fondo. Así de fácil y así de simple. Y dinero hay para todo lo que estamos señalando, diciendo, manifestando, pero sin embargo no hay dinero para inyectarle, darle al pequeño y mediano agricultor, en general, al pequeño y mediano agricultor. No hay dinero para darle al pequeño pescador artesanal. No hay dinero para medicina en los hospitales, para dar medicina en los hospitales. No hay dinero para la educación. Esa es la realidad. Esa es la verdad.
Y con todos estos problemas, ¿quién quiere invertir? Y si nadie invierte, no hay empleo. Así de fácil y así de simple. Así de fácil y así de simple. Y por último, con todos estos problemas se aprovechan. Que ahora, creo que era el día lunes que hablábamos, se aprovechan de que empresas públicas y privadas ahora se manejan con pasantes. Así que nadie puede sacársela, como dice el pueblo. Todos somos culpables de lo que vivimos. Y si el pueblo ecuatoriano no tiene empleo, seguiremos con esta inseguridad. Y yo no quiero andar más en ese detalle. Al buen entendedor, pocas palabras. Si el pueblo ecuatoriano no tiene trabajo, no tiene salud, no tiene educación, no nos estemos quejando de la inseguridad que tenemos. Que tampoco la estoy justificando. Que hay que darles duro. Pero no a los giles, sino a los verdaderos, a los que manejan. A eso es que hay que dar. Por eso es que yo digo, a mí no me convence esto de que ha bajado el sicariato, que ha bajado esto, que ya menos de esto. No, a mí háblenme con realidades. Yo quiero realidades. Yo no quiero que me den esas ofertillas de campaña de que ha bajado el sicariato, que ni sé qué, que ni sé cuánto, que el año pasado y que ahora, no, por favor. Y yo siempre digo, para los que andamos en las calles, así como andamos, sin un alfiler, nos embarcamos en un bus y hemos pasado momentos difíciles, no una vez, sino muchas veces. Para nosotros no ha bajado, ni tampoco me presenten como gran solución o como gran cosa, como un favor que nos están haciendo de que ha bajado esto, bajado lo otro. Entonces, para solucionar este problema hay que empezar, ingeniero, como comenzamos al principio estos comentarios, teniendo una buena seguridad jurídica y ciudadana para que pueda haber inversión. Si no tenemos seguridad jurídica y ciudadana, nadie va a querer invertir. Nadie va a invertir, pues. Ciudadana, ¿por qué digo? Porque si invierten, ¿qué hacen? A la vuelta de la esquina lo están secuestrando. Nadie tiene seguridad ciudadana. Entonces, para el que anda protegido con guardaespaldas y todo lo demás, para él no pasa nada. Pero yo le pediría a esa persona, embárcate en un bus, pues. No es lo que Embárcate pasa. en el centro de Guayaquil, hablemos de Guayaquil, embárcate en el centro de Guayaquil y ándate a la isla Trinitaria en bus, o ándate a Bastión Popular, o a Monte Sinaí en bus. Y ahí me convencerás. Ahí me convencerás. Sí, ingeniero, esa es la realidad. O embárcate y ándate al Guasmo en bus. Entonces, para los que hemos pasado esos malos ratos, no hay solución. No me presenten como gran cosa de que ha bajado, que le hemos quitado ni sé cuántas toneladas y que esto, que lo hermano, por favor, ¿de qué me estás hablando? Te pido, embárcate, pues. ¿Quién me dice eso? Embárcate en un bus, pues. Te invito a embarcarte en un bus, pero así como yo lo hago. A ver qué te sabe, para ver si mañana me estás diciendo que en verdad esto ha bajado. Esto no ha bajado, esto se ha fomentado, sí. Yo siempre he dicho, la delincuencia lo que hace es reprimirse y después sale con fuerza. Así es, ingeniero, esa es la realidad que tenemos y ese es el país que tenemos y el país que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Este es el país. ¿Sí? Inseguro, con una justicia que no funciona, con esa inseguridad jurídica y ciudadana, desempleo, cualquier cantidad, no hay medicina en los hospitales,
recorte al presupuesto de la educación, nada que ver en... Después no se estén quejando de los agricultores, del campo, por favor. Con esto yo no estoy justificando nada, por favor, yo no estoy justificando, sí, ingeniero. Lo último, que a mí se nos acaba el programa. El presidente acabó de firmar un decreto hoy día, el decreto ejecutivo 470, a donde sigue vigente para el 2025 el alza del IVA del 3 al 15%, tomando como problema básicamente la inseguridad del país y el combate a la delincuencia y tal, para allá. Igual, hoy día firmó ese decreto. Más adentro, Julio. Más adentro, más adentro, usted lo ha dicho, así es. Con todos estos problemas, con un pueblo chiro que sale por ahí a buscársela para poder parar la ollita, como me dicen a mí cuando converso. Que yo les pregunto, me dicen a veces, yo no estoy preocupado por estar escuchando ni atendiendo a nadie. Yo salgo a buscar cómo parar la ollita. No es que mis muchachos me están esperando en la casa. Tengo que llevar el pan, me dicen. Esa es la realidad. Y aquí no me vengan que el IVA solamente es para los que tienen. No. Nos los endosan a nosotros. El empresario nos los endosa a nosotros. Ya mañana está subiendo, ya está subiendo todo lo que es el producto de la canasta familiar. ¿Y quién paga? Juan Piguave. Todo sube. Subirá la librita de arroz, subirá el aceite, subirá la pasta, todo subirá. Porque el empresario no es ir para pagar de su bolsillo, de su chequera, ese impuesto. Nos los traslada a nosotros. Usted va al mercado o va a la tiendita de Don Guartatanga y le dirá, pues, que ya subió la libra de arroz, subió el aceite, subió, si va por una pasta centrífuga, le dirá, ya subió la pasta, subirá todo. Así que con ese cuentito, a otro lado. Así es. Pagará Pinamunga, Guartatanga, todos ellos pagarán. Quintuña, pagará Tomalá, sí, pues, pagará Piguave, pagará Nosquinde, sí, todos pagaremos ese IVA. Así que bueno, ya está, pues, ingeniero, ya está. Ingeniero, nos estamos despidiendo, será hasta el día de mañana con esta noticia que nos acaba usted de proporcionar. Sí. Así es. Despida el programa, ingeniero, despídalo usted, ingeniero, despídalo. Bueno, nos despedimos de aquí de Quismo TV Radio, como siempre, diciendo la verdad, solamente la verdad para todos nuestros hermanos ecuatorianos y allá en el exterior también. Felicidades, nos vemos mañana. Feliz noche, queridos hermanos ecuatorianos. Felicidades. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quismo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria.